Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que esté viendo este video. Me presento, mi nombre es Ever Barrera Cordero, estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Hoy vengo a presentarte mi tercera extensión universitaria llamada Desafío en el Sistema de Pensiones. Clasificación del Sistema de Pensiones, a cargo de la docente guía Rosemary Terán. Primeramente quisiera hablar cómo está conformado el sistema de pensiones de Bolivia. ¿Quiénes conforman el sistema de pensiones? Lo conforman las personas que tienen una relación de dependencia laboral y son incorporados de forma obligatoria al sistema integral de pensiones, debiendo aportar de forma mensual el 12,71% sobre el total ganado. ¿Cómo está compuesto el sistema de pensiones? El sistema de pensiones está compuesto por tres regímenes: el régimen contributivo, régimen no contributivo y régimen semi-contributivo. Mejoras del sistema de pensiones. Se tienen datos de que en el proyecto de la ley de incremento de los límites solidarios del 2022 a 2023 se ha tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional el objetivo de mejorar el monto de la pensión solidaria de vejez, en la que las personas realizan aportes relativamente bajos para acceder a una jubilación digna. La primera pensión que vamos a hablar es acerca de las pensiones de vejez. ¿Qué se necesita para adquirir esta pensión? Para adquirir esta pensión se necesita que el asegurado pueda acceder a cumplir las siguientes condiciones. Primero, con sus aportes y rendimiento, que se financie a un plazo de valor de al menos el 60% del promedio salarial de los últimos 24 periodos aportados. Segundo, tenga la edad mínima de 55 años para varones o 50 años en el caso de las mujeres y cuente con una compensación de cotizaciones por aportes al sistema de reparto. 3. A partir de los 58 años de edad, cuando la aseguradora o el asegurado tenga al menos 120 aportes con los recursos comunes en su cuenta personal previsional y aportes y compensación de cotización corresponda, pueda financiar una plaza de valor cuyo monto sea mayor a la pensión solidaria de vejez que le hubiera podido corresponder. ¿Cuáles son los beneficios de la pensión de vejez en Bolivia? Los beneficios son siguientes: el pago de pensión de vejez vitalicia para el titular, la pensión por muerte para los derechohabientes y los gastos funerarios. ¿Existe un límite para la pensión de vejez en Bolivia? El monto de pensión de vejez no tiene tope, puesto que se paga en su totalidad con los aportes de la persona asegurada, más los rendimientos que esto pudieran generar y la compensación de cotizaciones cuando corresponda. Las pensiones por muerte. ¿Quiénes pueden acceder a esta pensión? A esta pensión pueden acceder aquellos que pagan a los derechohabientes del asegurado cuando fallece, previo cumplimiento de requisitos. ¿Qué plazo se puede iniciar el trámite de pensión por muerte en Bolivia? La pensión por muerte debe ser solicitada a la AFP, a la Administradora de Fondo de Pensiones correspondiente, a un plazo máximo de 36 meses, equivalente a 3 años, a partir de la fecha del fallecimiento del asegurado o asegurada. ¿Hasta qué tiempo se paga la pensión por muerte en Bolivia? La pensión por muerte se paga de manera vitalicia al viudo o viuda o conviviente que sobrevive al fallecimiento del asegurado o asegurada, y de manera temporal a los hijos o hijas hasta los 18 años de edad y en caso de que estudien hasta los 25 años de edad. La renta por viudedad. ¿Quiénes reciben esta renta? Esta renta lo reciben el cónyuge o conviviente que tenga declaración de unión libre, que sobrevivió al fallecimiento del rentista previo cumplimiento del requisito. ¿Qué sucede si el viudo contrae un nuevo matrimonio? Si el viudo o la viuda contrae un nuevo matrimonio, se suspende el pago de la renta de viudedad en caso de haber comunicado previamente al SENACIR del nuevo matrimonio. Se otorga un pago global equivalente a 3 anualidades de la renta que perciba. ¿En qué caso se deja de recibir
la renta viudedad. Se deja recibir de la renta viudedad cuando la viuda o el viudo entra en nuevo matrimonio, cuando contando con una declaración de unión libre con otra persona o fallece. La pensión de invalidez. ¿Quiénes reciben este tipo de pensiones en Bolivia? Es el pago mensual que percibe el asegurado o la asegurada, calificado con un grado de invalidez original por riesgo común, profesional o laboral, previo cumplimiento de requisitos hasta que se cumplan los 65 años de edad. ¿En qué plazo se puede empezar el trámite de pensión por invalidez? La pensión por invalidez debe solicitar a la administradora de fondos de pensiones en un plazo de 36 meses, es decir, 3 años, de la fecha de declaración de invalidez de la asegurada o el asegurado. ¿Qué es el suplemento por gran invalidez? El asegurado con un grado de invalidez califica igual o mayor al 80%. Tendrá un pago adicional a su pensión de invalidez equivalente a un salario mínimo nacional vigente que se le permitirá pagar a una persona que le pueda atender y brindar la atención necesaria. La renta de dignidad. ¿Quiénes pueden acceder a la renta de dignidad? A la renta de dignidad pueden acceder a todas aquellas personas que tengan al menos 58 años de edad, aquellos que cuenten con una densidad de aportes al menos de 120 periodos, cumplir con las demás determinaciones de la presente ley y sus reglamentos. ¿Cuál es el monto de pago de la renta de dignidad en Bolivia? El monto de pago de la renta de dignidad es de 4.550 bolivianos al año, incluido el aguinaldo, pudiendo ser cobrado de forma mensual un monto de 350 bolivianos. Para los que tienen una renta o pensión de renta de dignidad alcanza los 3.900 bolivianos al año, incluido el aguinaldo, que es el pago mensualmente de montos de 300 bolivianos junto a su renta o su pensión. ¿Qué documentos se requiere para cobrar la renta de dignidad en Bolivia? Para cobrar la renta de dignidad se debe presentar en los puntos de pago su cédula de identidad, pudiendo tener la calidad vigente, caducada o emitida de carácter indefinido. La siguiente pensión es la pensión solidaria de vejez. ¿Quiénes pueden recibir este tipo de pensiones en Bolivia? Pueden recibir esta pensión aquellos que tengan 58 años de edad como mínimo, quienes cuenten con una densidad de aporte al menos de 120 periodos y cumplan con las demás determinaciones de la presente ley. ¿Cómo se reparte la pensión solidaria de vejez? La pensión solidaria de vejez se reparte con el aporte solidario de los trabajadores activos del 0,5% sobre el total ganado o ingresos cotizables, el aporte patronal solidario del 3% sobre el total ganado de sus empleados, el 20% de las primas por riesgo común, riesgo profesional y riesgo laboral, aporte nacional solidario del 1%, 5% y 10% para salarios mayores a 13.000 bolivianos. Aporte solidario minero del 2% del total ganado de la seguridad de la área productiva y otras fuentes de financiamiento. Cuando se percibe la pensión solidaria de vejez ya no se puede trabajar. Las personas que perciben una pensión solidaria de vejez pueden continuar trabajando, debiendo únicamente solicitar a la administradora de fondos de pensiones la suspensión de pago de la fracción solidaria. Por otra parte, los jubilados con una pensión solidaria de vejez que tengan una compensación de cotizaciones mensual, en el caso de que ingresen a trabajar del sector público, adicionalmente deben solicitar la suspensión del pago de la compensación de cotizaciones mensuales. Gracias, eso sería todo.